No tiene nada que ver con esto, simplemente Antonio estaba en Córdoba, a él le pareció una planta, Los cordobeses, no llegó a la casa, entonces son gallegos. Además los recolectó mi madre ayer por la tarde. Bueno, en fin, vamos a empezar por las semillas. Con las semillas, lo primero que hicimos fue una mostaza. Esta es una mostaza totalmente natural, lo hicimos con las semillas del grelo. Y bueno, empezamos con un 60% de agua, 20 de vinagre, 5 de sal, una mezcla de semillas. También mezclamos la semilla de la mostaza, hicimos una prueba con la blanca y otra con la negra. Tiene mucho sabor a mostaza, pero aún tiene ahí el amargor presente, está un poco... Habría que domesticarla, vamos, digamos, pero estamos ahí en proceso y creemos que lo vamos a conseguir. Después, un producto que nos sorprendió muchísimo son estas vainas, que yo creo que los gallegos, por lo menos yo, no le hacemos mucho caso. Aquí está la semilla dentro y no lo conoce mucha gente. Esto me pareció súper interesante para el modo de refrescar un plato de forma vegetal, evitando un poco siempre pues lo más común, ¿no? El cebollino y estas cosas que ponemos para refrescar los cocineros. No está muy amargo, si se coge pequeñito, incluso tiene algo de dulzor y no tiene el amargor tan presente como el grelo. Ya veis que son súper pequeñitas y de aquí saldría, o sea, primero sale la flor, después sale la vaina y dentro de la vaina estaría la semilla, que fue con lo que hicimos la mostaza. Por eso lo comparaba un poco con el cerdo, porque se le aprovecha absolutamente todo. La flor también la estamos empezando a utilizar, sabe bastante a grelo, claro, no amarga mucho. Y lo que sí me pareció muy interesante también, que no estamos muy acostumbrados, son los botones estos, cuando dice que va a agregar el grelo, pues también son bastante interesantes. Si queréis probar, hay flores para todos, ¿eh? Los germinados los hacemos nosotros, de momento es súper fácil. Yo pensé que me iba a costar más, que iba a ser una cosa muy laboriosa, y dije, bueno, así pequeños. También estuvimos pelando los tallos y nos encontrábamos que dentro, como el espárrago, trabajando un poco como eso, pensando en el espárrago verde, lo pelábamos y nos quedaba una parte súper tierna y dulce, con sabor a grelo. Porque nosotros estamos muy acostumbrados al grelo y al amargor, pero la gente de fuera, pues es... Después, en lo que es el nabo, que hay algún tipo de grelo que no lo desarrolla, porque hay no sé cuántas variedades de grelo. De momento no encontramos ninguna utilidad para aplicar en la cocina. No sé si la hay o alguien la utiliza.